Esta historia comienza adentrándonos en la isla de Jamaica en 1976, cuando el país vive la violencia más mortal desde su independencia de Gran Bretaña, pues la disputa por el poder entre los dos partidos más grandes de Jamaica ha llevado a su población al borde de una guerra civil. En medio de esto, Bob Marley planea realizar un concierto para llamar a la paz, y mientras confronta a la prensa, vemos que afuera, en las calles, reina el descontrol, con tiroteos e incendios entre jamaiquinos y militares en la vía pública con sus tanques como contención. El murmullo de los periodistas cesa cuando su promotor, Don Taylor, les exige silencio, dejando en claro que el evento, titulado como Sonríe Jamaica, no alberga tintes políticos, pues solo es un concierto gratuito. Bob Marley interviene para explicar que el fin de su concierto es promover el Rastafari, el movimiento que él promueve, y clama en favor de la bondad del hombre y el hermanamiento bajo una convivencia pacífica y en libertad. Tal discurso provoca que el periodista quede atónito, cuestionándole que él pueda tener éxito aun cuando todos los gobiernos fracasaron buscando la paz. Bob Marley le expresa que no le interesan las decisiones del gobierno, pues para él cualquier muestra de poder estatal es ilegal. Otro periodista lo llama ingenuo, recordándole que hay dos partidos políticos en contra y sus pandillas están en coalición en las calles. Sin embargo, Bob Marley deja en claro que nada impedirá que toque en el concierto. Pero antes de continuar, quiero comentarles que recientemente me aventuré en la creación de mi propio espacio en la web. En estos días recibí contacto de Odoo, una plataforma para gestionar todo tu negocio desde un solo lugar. Dentro de Odoo pueden crear su propio sitio web de forma gratuita. El proceso es simple y relativamente fácil. Solo tienen que ir a odoo.com/website. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Elegir la opción de empezar ahora sin ningún costo. Luego indican el nombre y el propósito de su sitio, ya sea para negocios, entretenimiento con memes o exhibición con imágenes. Después de seguir estos pasos, solo tienen que esperar unos momentos para que su sitio esté listo para usar. La plataforma utiliza inteligencia artificial para crear una plantilla de acuerdo a tus respuestas anteriores y hace que el proceso sea más amigable si no tienes ninguna experiencia previa como diseñador. Es posible que notes algunas palabras que no te gusten, pero no te preocupes, todo es completamente personalizable. Yo personalicé mi banner con mi nombre y una nueva descripción, además de cambiar iconos y botones súper fácil. También pueden incorporar inteligencia artificial utilizando el editor de ChatGPT, lo que les permite una personalización completa en pocos minutos. Además, en este momento la plataforma ofrece un año de dominio gratuito, junto con soporte y alojamiento ilimitado de por vida, sin ningún costo adicional. Si desean probarlo, les animo a que utilicen el enlace disponible en la descripción y en el comentario fijado, y empiecen a crear su presencia en línea con Odoo. Sin más preámbulos, ahora sí comencemos con el vídeo de hoy. Pasado esto, vamos a Kingston, donde Bob Marley y sus amigos se levantan temprano para correr fuera de la ciudad hasta una cascada, y después de correr por la playa, se unen a un partido de fútbol, pero la fiesta se interrumpe cuando de repente un auto se acerca y comienzan a dispararles desde dentro como advertencia. Como no hubo víctimas, Bob Marley sigue con su día, retirando a sus hijos de la escuela, y en el camino uno de ellos le pregunta por qué les dispararon esos hombres. Bob Marley los tranquiliza diciéndoles que no deben preocuparse, pero unos metros por delante el clima se pone tenso al llegar a un retén del ejército. Bob Marley menciona a dónde se dirige, pero esto hace que un policía lo tome como sospechoso, hasta que su propio compañero uniformado le hace ver que se trata del famoso Bob Marley, y así consigue seguir. Ante esto, Bob le cuenta a sus hijos que en el pasado la policía tenía como costumbre disparar a los rastas sin preguntar. Luego por fin llegan a su destino, un pueblo costero donde se reúne con sus otros hijos y su esposa llamada Rita. Cuando ésta se entera del tiroteo, le recrimina por exponer a sus hijos, pero Bob Marley cree que sus hijos deben aprender de esta forma. Rita le advierte que debe tomar el estado social del país en serio, pues le resulta curioso que el gobierno haya decidido hacer las elecciones justo cuando Bob Marley anunció su concierto, y por eso le aconseja suspenderlo por su propia seguridad. Luego Bob se reúne con los miembros de su banda en una casa donde vemos que permite que sus amigos y extraños se queden, pues está protegida por hombres armados. Incluso vemos que ayuda económicamente a quienes se lo piden. Aquí, cuando Bob observa que algunos marchan por miedo, Chris Blackwell le aconseja interrumpir el concierto, pues recibió llamadas de la embajada de Estados Unidos advirtiéndole que Bob Marley es alguien que podría desestabilizar el país, o al menos así lo ven desde afuera, pero Bob no está dispuesto a retroceder. Al caer la noche, mientras afuera juegan con los fuegos artificiales, Bob y su banda, incluida Rita, comienzan a practicar cantando una canción, donde él acepta que le disparó a un sheriff, pero jura que fue en defensa propia. Cuando terminan, Rita decide marcharse a descansar, pero antes de partir, observa que dos hombres armados se infiltran en la casa, y no son los únicos, pues vemos que otro hombre se encuentra apuntándole a ella. Bob Marley
Marley escucha un estruendo, pero su equipo le dice que solo son fuegos artificiales. Una vez dentro, uno de los infiltrados llega hasta Bob, y aunque al tenerlo enfrente duda por varios segundos, este obedece sus órdenes y le dispara a él y a Don. Cuando se marchan ya no hay peligro. El resto de la banda llega hasta Bob Marley, quien todavía está vivo y prácticamente ileso. En cambio, Don apenas respira. Enseguida encuentra a Rita con el cráneo perforado. Sin embargo, una vez en el hospital, el médico le informa que Rita tuvo suerte, pues la bala estuvo a 2 centímetros de llegar al cerebro, ya que sus rastas amortiguaron el impacto, y por eso se recupera pronto. Al verla en ese estado, Bob Marley comienza a recordar su juventud, cuando estaba comenzando en la música, y le enviaba cartas de amor a Rita, quien lo buscaría para recriminarle, pues lo consideraba una broma. Pero al ver el estado de la choza donde él vive y al descubrir que vive solo desde que su madre se marchó por trabajo, pues Rita le cuenta que su madre también se marchó y se llevó a su hermano, ambos empatizan. Luego Rita le pregunta por qué es tan duro con ella en los ensayos. Bob Marley le revela que cree que a ella no le agradan los mulatos como él, pero Rita le deja en claro que solo le importa que los hombres sean ambiciosos con su vida. Sus compañeros Arthur y Neville Garrick llegan para informarle que Don fue llevado a una clínica en Miami y advertirle que deben abandonar el hospital o pondrá en peligro a Rita si los sicarios regresan por él. Bob acepta, pero antes les pide un momento a solas con Rita para despedirse. Así vemos que al amanecer, Bob Marley y sus 2 amigos deciden regresar a su casa en las montañas, donde son recibidos por un alto mando de una pandilla llamado Cloudy Massop, quien le jura a Bob Marley que él no dio la orden de atacarlo. Ya reunido con el resto de la banda, estos comienzan a discutir si deben cancelar el concierto o no después de lo ocurrido. En medio de esto, el líder espiritual Rastafari de Bob Marley le advierte que aunque sus intenciones son nobles, solo está llevando la situación a un ajuste de cuentas. Bob Marley le revela que tuvo una visión sobre el atentado, pero no le hizo caso. Dicho esto, su maestro le pregunta qué hará con la nueva oportunidad que la vida le dio al permitirle sobrevivir. Al llegar la noche, vemos que se reúnen alrededor del Rastafari maestro para regocijarse con su bendición. Esto provoca que Bob Marley continúe recordando cómo, en el pasado, en ese mismo lugar, el maestro Rastafari lo inició en su religión al aceptarlo como parte de ellos. De esta forma llega el día del concierto y vemos que a pesar de todas las advertencias, el lugar se llena de espectadores. Al llegar al escenario, Bob Marley descubre que Rita acaba de llegar, pues se fue del hospital antes de su alta médica, solo para estar presente en su concierto. Así comienza a cantar, y al hacerlo vuelve a recordar su infancia en los campos de plantación en llamas, y al hombre que le disparó hace poco. Pero cuando por fin la música se apodera de él, todo esto queda atrás para poder cantar con el alma una canción contra la guerra y el racismo, donde desea que llegue el momento, donde el color de la piel no sea más importante que el color de los ojos en los hombres, y que llegue el tiempo donde exista una ciudadanía mundial que garantice los derechos humanos básicos para todos. Al terminar, Bob Marley procede a improvisar pidiéndole a todo su público que se unan por el amor entre los hombres, a pesar de que sean parecidos a los gatos y los perros en sus diferencias. De repente, Bob Marley cesa su canto, al imaginar que el sicario está entre el público y como muestra de que no le teme a sus armas, procede a mostrar las heridas que el atentado le dejó. Su comportamiento hace que la policía que lo protege decida sacarlo del escenario. Enseguida, Bob Marley le ordena a Rita que se marche a Estados Unidos con sus hijos para estar seguros en casa de su madre mientras él se recupera física y mentalmente. Al día siguiente, mientras Bob Marley se traslada fuera de Kingston, continúa recordando su infancia, esa vez cuando presenció cómo su madre lo llevó con su padre para pedirle ayuda. Sin embargo, su padre lo rechaza, pues desconoce que sea su hijo. 3 meses después vemos que Bob Marley ahora se encuentra en Londres junto a su banda. Una noche se cuelan en un bar donde se reúnen rebeldes británicos a cantar contra la monarquía de ese reino, y como esto es ilegal, pronto llega la policía y comienzan a reprimir y arrestar a los británicos presentes, pero la banda pasa desapercibida como si nada, y así llegan a una plaza con estatuas de leones gigantes que llaman su atención. Sin embargo, debido al horario son confundidos con vagos, y por eso momentos después la policía decide arrestarlos. Ya en la celda, Bob Marley recuerda cuando Rita lo llevó por primera vez a la ceremonia de oración del maestro Rastafari, quien le explica a los jóvenes presentes que su dios ya no es un hombre rubio de ojos claros, sino un negro como ellos. Al amanecer, Bob Marley y sus amigos son liberados, y sin perder tiempo, este le expresa a Chris que ha decidido volver a escribir música, pero esta vez no será nada relacionado con el atentado, pues desea experimentar con algo para todo el mundo. Para ello necesitan un nuevo sonido, así que Chris decide hacerse cargo para buscar un nuevo ingeniero musical. Sin embargo, cuando realizan la primera prueba de sonido, Bob Marley lo interrumpe alegando que no se siente natural, y que en esa nueva canción puede iniciar el cambio si logran crear una mística natural en su sonido.
sonido. Vuelven a intentarlo, pero al día siguiente, cuando Bob Marley habla con Rita, le cuenta que todavía no encontraron el sonido. Ella le cuenta que en Jamaica quemaron un orfanato con los huérfanos mientras aún dormían, y aún ahora la policía sigue sacando sus cadáveres. Bob expresa que no desea pensar en ello, así que le pide que viaje a Londres con él, pues siente que el álbum la necesita, pero Rita lo conoce y por eso cree que su esposo ya consiguió una amante. Más tarde, de nuevo en el estudio, Chris les presenta a un guitarrista conocido como Junior, quien tiene como experiencia haber tocado con Stevie Wonder. Junior los deja impresionados con su música, explicándoles que nació en Jamaica, pero fue criado en Inglaterra. Luego, Bob le pregunta si conoce acerca de la fe que él y su gente profesan. Junior le cuenta que conoce la Biblia, pero él se expresa con la música. Sin embargo, Bob Marley le deja en claro que la música y el mensaje del Rastafari debe ser el mismo. Ante esto, Junior acepta abrirse a sus creencias y enseguida vuelve a tocar su guitarra, esta vez menos psicodélico, y así Bob Marley lo recluta formalmente. Los días continúan y mientras Bob escribe sus canciones, observa por la televisión cómo Jamaica sigue bajo la violencia que lleva a cabo el partido del primer ministro Michael Manley y de la oposición liderada por Edward Saga. En medio de los asesinatos y detenciones políticos, descubre que Cloudy fue detenido en un campo de reclusión. Más tarde, cuando Bob lee en el libro del Apocalipsis cómo los 7 ángeles tocaron sus trompetas anunciando el fin, decide crear una canción contra los opresores. Justo ahí llega Rita, quien al leer la letra de la canción le dice que solo expresa enojo. Bob responde que no es así, y para demostrarlo le canta otra canción del álbum donde le pide a todos que dejen entrar a su Dios ya en sus vidas para recibir amor. Al terminar, Rita le expresa que siempre le han gustado sus canciones de amor y por eso le pide que no deje que su rencor por las injusticias le roben ese sentimiento en sus creaciones. Luego, a Bob le llama la atención la música que Aston acaba de reproducir. Este le explica que se trata de la música de una película llamada Éxodo, que compró hace poco. A Bob le gusta tanto que decide bajar con la banda para improvisar tomando como referencia a Éxodo, pues canta sobre el movimiento del pueblo de Jah, advirtiendo que la humanidad querrá aplastar a su gente cuando vean la luz de su Dios, pero si se mantienen firmes en su fe, nada podrá contra ellos. Al día siguiente, la caminata de Bob se interrumpe cuando ante él se presentan Cloudy y su enemigo de pandillas, que curiosamente ahora parecen aliados, pues le explican a Bob que Jamaica está en crisis y luego de haber sido encerrados decidieron hacer un alto al fuego, pero saben que esa paz no durará mucho y por eso le piden que regrese para dar un concierto de unidad, y esta vez serán ellos quienes garantizarán su seguridad, pero Bob Marley los rechaza y vemos que continúa su vida en Londres junto a sus amigos, donde disfrutan de cada momento libre ejercitándose y jugando fútbol. La producción del álbum continúa con más canciones sobre vibrar de amor y unidad bajo el nombre de Jah. Chris hace su parte y trae mujeres para entretener a los muchachos. Más tarde, Neville presenta el borrador de la portada del álbum con el nombre Éxodo. Aquí el experto en marketing llamado Howard expresa su inconformidad, ya que la portada no lleva el rostro de Bob Marley. Sin embargo, este le deja en claro que no hace arte por ego, sino por la causa, y por eso da el visto bueno. Así, Neville procede a explicar que si bien su portada es limpia, está llena de significado. Aún así, Howard les advierte que no lograrán atraer a las masas con esa portada, pues a los jóvenes no les gusta la Biblia, pero todos lo ignoran y Chris le promete hablar sobre la gira por Europa. Bob Marley lo acepta, pero también confirma que ha decidido hacer una gira por África luego de Europa. Entonces Chris le recuerda que después del viejo continente tienen 10 conciertos en Estados Unidos para llegar a los negros norteamericanos. Además le advierte que África no cuenta con la infraestructura para sus conciertos, pero Marley no retrocede, ordenándole fabricarlas si es necesario. Y mientras le dice que se sorprendería con aquello que pueden hacer de la nada, Bob Marley observa el álbum de The Wailing Wailers, su banda de la cual fue parte cuando era uno más, y vemos cómo un día el promotor de esta decide llevarlos a una prueba en una disquera amiga. Sin embargo, al escuchar a la banda, el dueño los descarta de inmediato, pues no siente nada especial en ellos. Al ver esto, el joven Bob Marley decide cantar una canción con estilo propio, con él como vocalista, la cual es lo suficientemente buena para atraer al dueño, quien termina aceptando grabar su canción. Pasado esto, vemos que Bob y su banda llegan a París en 1977 y la noche de su concierto su presencia reúne a una gran multitud que desea escucharlo. Aquí, antes de empezar, Junior pide saber la lista de canciones, pero Aston le revela que ellos se manejan con el jazz, pues simplemente dejan que el público y su corazón elijan las canciones de la noche. Dicho esto, mientras Bob Marley se prepara mentalmente para comenzar a cantar, vemos que sigue recordando su infancia exactamente cuando estuvo presente en el incendio de un campo y fue encontrado por un hombre misterioso que parece ser su padre. Él
recuerdo se detiene, pues Bob Marley y su banda proceden a tocar la canción Éxodo, la cual es seguida por el público en sincronía. La gira continúa en Bélgica, donde Bob conoce a una gran cantidad de mujeres, entre las cuales hay Miss Universos. Después pasan a Países Bajos, mientras vemos que su álbum escala hasta el puesto 8 de los más vendidos. Cruzan hacia Alemania Occidental, donde Rita observa cómo su esposo cada día es más famoso. En Suecia, la imagen de Bob Marley ocupa las portadas de los diarios más vendidos, mientras este sigue llenando estadios con sus conciertos, y así logran obtener el disco de oro. Pasado esto, cuando Bob vuelve a ver a Don, este le entrega algunas de las cartas que todos los días llegan de Jamaica, pero a Bob le interesa más saber sobre la gira en África, y por eso le dejan claro que su sueldo no es importante, mientras puedan pagarle a la banda y tengan un hotel donde dormir. Luego, mientras se trasladan, Rita nota que Bob está algo distante, así que se acerca a hablar. Después de ver que su esposo tiene una herida en el pie sin tratar, Rita se entera acerca de la petición que Cloud le hizo para el concierto de Unidad y Paz. Entonces Bob le recuerda el atentado que sufrieron para así intentar convencerla de mudarse a África para vivir ahí. Pasado esto, Chris lleva a Bob y su banda a un evento de la alta sociedad, donde los presenta con personalidades como la duquesa de Mónaco y empresarios importantes. En medio de esto, a Rita le llama la atención cómo Don mantiene conversaciones discretas con el promotor de la gira de África, descubriendo así que Don se queda con parte de los pagos sin decirle a nadie. La sonrisa de Bob desaparece cuando observa que un hombre está hablando con Rita y sus coristas, y al acercarse descubre enfurecido que se trata de un productor que desea grabar con ellas. Al ver esto, Rita decide abandonar la fiesta, y como Bob intenta detenerla, ella le deja en claro que no soporta sus celos, pero sobre todo no está a gusto con la nueva vida que tienen rodeada de personas que no conocen. Él le explica que solo así puede difundir su música, pero la revelación llega cuando Bob le cuenta que ya sabe acerca del hombre con el que ella anda en Jamaica. Rita lo abofetea para luego recordarle que así como él se divierte con otras mujeres, ella también necesita una contención suficiente para criar a sus hijos, incluyendo aquellos que Bob Marley tuvo con otras mujeres. Bob Marley le pregunta si no le gusta que ahora son grandes estrellas en París, pero Rita deja en claro que no le importa ese país europeo y que si bien en el pasado tuvo ofertas de trabajo, siempre las rechazó porque creía en el mensaje original de sus canciones. Además, le expresa que aunque están rodeados de decenas de personas, son muy pocas a quienes realmente les interesa de verdad y no aquellos que lo necesitan para ganar dinero, como Chris y Don, quien hace negocios turbios a sus espaldas. Dicho esto, Rita se marcha y al hacerlo, Bob Marley comienza a recordar su pasado juntos en Jamaica. Cuando caminaban por la playa, aprovechaban que no había nadie en su casa para copular y por las noches asistían a las ceremonias del Rastafari maestro. En medio de su próximo concierto en Londres, cuando Bob Marley observa a Don conversar con una mujer desconocida, decide interceptarlo para recriminarle por haberle mentido, y su ira escala a tal punto que procede a golpearlo, aun cuando Don cae al suelo indefenso, y solo se detiene cuando la banda llega para separarlos. Ya más calmado, Bob Marley le explica a Don que sabe que le cobra de más al promotor africano para quedarse con una parte. Esta vez Don responde, pues le recuerda que fue él quien lo salvó del atentado recibiendo las balas. Sus palabras vuelven a desatar la ira de Bob Marley, quien ahora está dispuesto a noquearlo con una silla, pero Rita interviene para que desista. Luego, cuando Chris busca a Bob y observa la herida en su pie, le aconseja buscar un doctor, y aunque él no lo considera de gravedad, vemos que al visitar a un médico, este le revela que tiene cáncer de piel. Como la enfermedad es poco común y como Bob no sabía que lo tenía, el médico le pregunta si su familia alguna vez mostró los mismos síntomas. Entonces Bob Marley le explica que nunca conoció a su padre, quien además era un hombre blanco. Sus palabras hacen que recuerde aquellas tardes que pasaba con su madre mientras él cantaba con su guitarra. Pasado esto, Chris encuentra a Bob Marley en el estudio improvisado, y al tenerlo enfrente, este le revela que tiene cáncer y que la única posible solución es que le amputen el dedo para evitar que se esparza, pero Bob se niega a separarse a una parte de su cuerpo. Los días continúan con Bob cada vez más deprimido, hasta que una noche Rita regresa. Aquí Rita le recrimina por no haberle contado acerca del cáncer. Él le asegura que no quiso convertirse en una carga, pero ella le explica que siempre quiso ayudarlo a soportar sus cargas, y por eso esa enfermedad no es diferente a cualquier otro momento difícil que hayan vivido. Y Bob le pide disculpas por lo ocurrido en la fiesta. Rita le deja en claro que aquello quedó en el pasado. Luego le pregunta por qué todos creen que puede llevar la paz al mundo cuando ni siquiera puede encontrar la paz para sí mismo. Entre lágrimas, Rita le explica que su fuerza proviene de su lucha cultural y le recuerda que, como fue bendecido por Jah, nadie puede maldecirlo. Y mientras hace que se ponga el anillo que un príncipe de la corona de Etiopía le regaló, Rita le expresa que él tiene muchos años por vivir y muchas cosas por hacer, y por eso deben regresar
regresar a Jamaica. Aquí Bob Marley continúa recordando o imaginando aquella noche en el campo de maíz donde recibió el anillo. Así, en 1978 vemos que regresan a Jamaica con la protección de ambos líderes de las pandillas más grandes de la isla, y al aterrizar son recibidos por una multitud, quienes rompen el protocolo de seguridad para intentar tocarlo. Ya en su auto, al entrar en la ciudad, cuando las personas lo reconocen, se lanzan sobre el vehículo como muestra de amor hacia su ídolo. Cuando por fin llegan a su refugio, se reencuentran con sus hijos, su maestro Rastafari y con Rita. Ahí dentro, Bob decide regresar al lugar donde sufrió el atentado, marcado por los impactos de bala. Enseguida descubre que Don acaba de llegar, pues está ahí para pedirle perdón. Al ver el arrepentimiento en su rostro, Bob deja los rencores atrás, dejando en claro que no le interesa la venganza y que el verdadero perdón solo puede llegar del corazón de Don. Esa noche, Bob se dispone a cantar, abrazado por el calor de una fogata, y su voz atrae a sus hijos y a Rita para acompañarlo y escuchar cómo su nueva canción proclama la redención y la libertad. Pasado esto, Bob participa en una entrevista donde menciona que regresó a Jamaica a pesar del atentado, porque su vida no es más importante que su mensaje para su pueblo. Así vemos que llega el día del concierto, pero antes de subir al escenario, Bob recuerda e imagina que aquel día su supuesto padre, que ahora se muestra como negro, lo recogió y regresó a su casa. Ya en el escenario, Bob Marley se presenta saludándolos en nombre de Jah Rastafari, y mientras las miles de personas gritan y saltan de felicidad, la historia termina contándonos que Bob Marley murió de cáncer un 11 de mayo de 1981 a sus 36 años, y que el 22 de abril de 1978, frente a toda una nación, Bob reunió a los líderes políticos opuestos como símbolo de unidad y paz para el pueblo jamaiquino. Y un año antes de su muerte, Bob Marley por fin llegaría a África para conmemorar el fin del dominio colonial en Zimbabue. Su éxito e influencia fue tanto que la revista Time nombró a Éxodo como el mejor álbum del siglo XX. Así finaliza esta historia.